Aquí comienza Diálogos Sapiens, un podcast de Knowaway. Bienvenidas, bienvenidos a Diálogos Sapiens, el podcast de Knowaway, donde nos gusta pararnos a pensar, detenernos un rato con personas sabias, con líderes con propósito, y hoy tenemos con nosotros a Enrique Rodríguez, director de comunicación y reputación de Moeve. Bienvenido. Muchas gracias. Vienes mucho por aquí, por Knowaway House, así que me imagino que te sientes como en casa. Sí, es como mi segunda casa, vengo un montón y creo que estáis haciendo una labor extraordinaria. El generar un impacto social positivo, creo que es básico en el momento en el que estamos y creo que vosotros estáis generando esa energía para formar a los próximos líderes del futuro que generen ese impacto positivo. Muchas gracias, Enrique. Hoy vamos a hablar de ti, vamos a hablar de Moeve, vamos a hablar también de ese proceso de transformación en el que estáis, pero antes, pues hace unos días ha sido el Día del Libro y yo no sé si un directivo como tú tienes tiempo para leer un libro entre tantos papers, entre tantos informes sectoriales o documentos de tendencias. ¿Tienes tiempo para leerte algún libro, alguna recomendación? Pues mira, más que leer, leo algún libro, pero ahora me ha dado por los audiolibros, porque en el atasco, en los movimientos que tienes que hacer muertos, pues lo aprovecho un montón. Pues me he leído el libro de Harari, Nexus, que habla de la inteligencia artificial y de cómo está impactando en nuestra sociedad. De vez en cuando también me pongo el Quijote. Ajá. Porque yo creo que en este mundo tan loco que estamos, pues te vienen bien esa mirada al pasado, ¿no? Y esas reflexiones que yo creo que son imperecederas, ¿no? Totalmente actual, totalmente actual. Sí, sí. Mira, te voy a confesar algo. A mí personalmente una de las cosas que menos me gusta que me digan es no cambies nunca, porque creo que cambiar, transformarse, pues es una manera de crecer, evolucionar, cuestionarse las cosas, creo que es algo muy sano. Y precisamente, pues Moeve, habéis decidido hacer un gran cambio, una gran transformación. ¿Cómo se os ocurre un cambio como este? Pues fue a raíz de un cambio estratégico, un cambio que propusimos en el año 22. Lo hicimos en marzo, en febrero de ese año fue la invasión de Ucrania, con lo cual pues da muestras de la valentía, ¿no? que tiene el Consejo Delegado y el equipo de dirección, porque era un momento también de inestabilidad y de cambios muy bruscos, y a pesar de eso dijimos, vamos para adelante, esto es una estrategia a largo plazo, es una estrategia 2030, y queríamos transformar la compañía porque nos hemos dado cuenta que el mundo está cambiando, ¿no? Y no podemos tener una energía basada en las energías fósiles como energía básica. Y ahí, pues nuestra idea es que en el año 2030 más del 50% de la actividad, de la energía que proveamos, sea ya sostenible. Entonces es un cambio el más ambicioso ahora mismo de nuestro sector. Y a mí fue lo que me atrajo. Cuando me lo contaron antes de lanzar esta estrategia, pues dije, joder, esto merece la pena. Y allá que me fui. Qué bueno. Y bueno, por complementar lo que mencionas, que tampoco es posible un cambio así si no están las personas adecuadas dentro de una organización dispuestas a llevar a cabo esa transformación y asumir esos desafíos. Es decir, tiene que haber líderes con propósito dentro, ¿verdad? Sí, las personas es la savia, ¿no? Para poder transformar la compañía. Es el sistema circulatorio que provee de esa energía necesaria para cambiar las cosas. Moeve está llena de estos profesionales y de estos líderes, y la verdad es que para nosotros ha sido pues una motivación extra, ¿no? Cuando tú te levantas por la mañana y dices, bueno, pues me voy a trabajo y demás, tienes esa motivación de que estás trabajando en algo que realmente va a dejar un legado y va a permitir que nuestros hijos o nuestros nietos pues tengan un mundo mejor. Entonces, pues tenemos una ilusión por este proyecto que la verdad es que es súper atrayente y súper motivadora, y estamos contentos con el proceso.
igual es encontrar ese para qué me levanto todos los días, para qué emprendemos esta transformación, ¿no? Si encuentras una respuesta a eso que se vincula también con tus propios para qué personales, es Sí. doblemente motivador, ¿no? Total. Yo creo que tener la oportunidad de integrar el propósito de la compañía con el propósito personal, pues es alucinante. Y yo, pues, como suelo contar mucho, he dado la vuelta al jamón, ya tengo más de 50 años y al final es un momento también coincidiendo con la pandemia que piensas mucho, pues, los años laborales que te quedan, un poco qué es lo que quieres generar o qué es lo que te gustaría que luego, cuando ya estés en otra fase de la vida, pues mirando hacia atrás, pienses, bueno, pues esto ha merecido la pena. Y en ese sentido, pues esa transformación y el vivirla en primera fila, cuando la energía ahora mismo es pues parte de la agenda, que marca la agenda de los directivos y de los políticos. Estamos viendo pues todo el tema de las tensiones geopolíticas que ha generado la guerra de Irán, la importancia de la seguridad energética, de la independencia energética. Entonces, estamos en un sector que mueve, que te permite vivir todo eso en primera fila y además creemos que hemos optado por una estrategia que nos va a generar una energía sostenible en el futuro, que es muy necesaria no solamente para la lucha contra el cambio climático, sino también para que Europa y España tenga una autonomía y una seguridad energética que va a permitir pues tener una industria más competitiva y que creemos va a generar un futuro con oportunidades para todos, ¿no? Porque cuando tú tienes una energía barata, sostenible y segura, pues son un poco el trilema que te permite que todo funcione, ¿no? Porque cuando miramos todo el sistema, pues se habla mucho, por ejemplo, de centros de datos, de inteligencia artificial, pero si no tienes energía detrás que sostenga el móvil, ¿no? Cuando tú te quieres acceder a cualquier tipo de aplicación, pues todo eso se viene abajo. Entonces, creemos que estamos haciendo un proyecto con una proyección de futuro muy importante y que va a servir a las próximas generaciones, como decíamos, para tener un futuro mejor. Luego te voy a preguntar por esa inteligencia artificial, también ahondar en ese concepto de independencia energética. En una entrevista reciente comentabas: hemos vendido el 70% de nuestros activos de exploración y producción de petróleo, que mueve a una organización como Moeve a vender algunos de sus activos más rentables. Pues esa transformación que te comentaba, al final creemos que somos el proyecto más ambicioso del sector en acometer esa transición energética. Nuestro objetivo es ser líderes de esa transición energética en nuestro sector y para ello te tienes que descarbonizar y para descarbonizar pues te tienes que desprender de aquellos activos que generan más emisiones de CO2. Entonces, el hecho de que ya hayamos vendido ese 70% de todos nuestros pozos de petróleo, que son activos de exploración y producción de petróleo, pues los hemos vendido en el Golfo Pérsico, en Colombia, en Perú, en Surinam, pues es una muestra de que somos como los vikingos, estamos quemando nuestras naves. Cuando llegaban a una tierra nueva, pues quemaban las naves para evitar que alguno se arrepintiera y volviera para atrás, ¿no? Pues nosotros estamos, en ese sentido, quemando nuestras naves con el objetivo de poner el foco en las inversiones que estamos acometiendo de cerca de 8.000 millones de euros de este plan estratégico hasta el 2030 para invertir en nuevas energías como los biocombustibles, el hidrógeno verde. Ahora mismo en Andalucía estamos haciendo las principales inversiones aquí en España y en concreto en Andalucía, pues ya tenemos más del 60% de la planta de biocombustibles construida. El objetivo es que a finales de año, principios del año que viene, ya iniciemos la producción. Los biocombustibles, me preguntarás, ¿y eso qué es? Pues son como los combustibles tradicionales, pero en vez de origen fósil, pues el origen es residuos vegetales
y aceites usados de cocina. Entonces eso te permite, por ejemplo, que los aviones pues reduzcan sus emisiones porque estás mezclando con el queroseno tradicional los biocombustibles que en aviación llamamos SAF. Estamos ya dentro de muy poco, vamos a iniciar también la construcción de nuestra planta de hidrógeno verde, que es el mayor proyecto de hidrógeno verde de Europa. Entonces, el hidrógeno verde pues, va a permitir también descarbonizar sectores que hoy por hoy es muy difícil de electrificar, que al final es la principal vía para descarbonizar, es pues coger electricidad renovable y descarbonizar esos transportes o esas industrias. ¿Qué pasa? Que un barco metanero es muy difícil de electrificar porque tiene un volumen muy grande, un avión, una gran industria, el transporte pesado. Entonces, para todos esos sectores que al final representan 1 de cada 3 emisiones de CO2 que se emiten a la atmósfera, o sea, es más del 30% de las emisiones globales que se emiten, pues necesitas moléculas verdes y esas moléculas pues son el hidrógeno o los biocombustibles. Entonces, con estas plantas, con estas inversiones que estamos haciendo, pues estamos poniendo las bases de una energía sostenible y de un futuro mejor. Tenemos una alternativa y además, como decías, Enrique, no hay marcha atrás, como decían los vikingos. No hay marcha atrás. Oye, cuando voy en coche por la carretera y me fijo en las estaciones de servicio de Moeve, con el cambio, veo que ese verde, ese azul, como que se integra muy bien en el paisaje. Y quería preguntarte, ya que te tengo aquí, si eso es intencionado, el pasar ahí, el quedar más integrado, quedar un poco más desapercibido con el contexto, con el entorno. Sí, bueno, al final el cambio de la marca, Cepsa es una marca con más de 90 años de historia y está muy bien posicionada en el mercado. Entonces, la nueva marca tuvimos que hacer muchos análisis, muchos grupos de discusión y sondeos para dar con la mejor marca. Partimos de 500 nombres y al final nos quedamos en Mueve y hemos visto que está funcionando y que está en más de un año desde el lanzamiento de la marca. Mueve ya está por encima de las diferentes dimensiones pues de cercanía, calidad, sostenibilidad. Todas las dimensiones que analizamos dentro de una marca ya está por encima de Cepsa. El reconocimiento está siendo muy bueno, ya tenemos más de 500 estaciones con la marca Mueve y yo creo que los colores y la marca pues reflejan esa transformación que queríamos acometer. Podríamos haberlo hecho cuando lanzamos la estrategia en el año 22, pero no creíamos que era el momento porque no teníamos ninguna prueba de realidad. Necesitábamos que el mercado y nuestros clientes y los grupos de interés en general entendieran que íbamos en serio. Entonces, pues por ejemplo, cuando ya habíamos vendido el 70% de todos nuestros activos de exploración y producción de petróleo, habíamos quemado esas naves, pues yo creo que era una prueba de realidad de que íbamos en serio. Y también habíamos anunciado ya las inversiones en nuevas plantas de biocombustibles y hidrógeno. Y yo creo que eso, pues al final nos ha ayudado a que se entendiera que no era un ejercicio simplemente cosmético, sino que realmente la compañía se está dando la vuelta. Estamos haciendo una transformación radical y por eso Mueve pues ha sido como un motor que nos ha impulsado a la comunicación de esa nueva compañía que estamos construyendo. Sin lugar a dudas, ese es el orden correcto, empezar por los hechos y por la transformación, sí. Y después viene pues el momento de contarlo. Nosotros somos los dos de comunicación. Vamos a hablar un poquito de comunicación. Oye, que os han dado recientemente el premio a la mejor comunicación de cambio de marca. Felicidades. Muchas gracias. ¿Cómo se logra eso? Pues se logra con un equipo de grandes profesionales que está detrás de este cambio. Fueron 18 meses de trabajo. Teníamos mucho miedo de que se filtrara la noticia y la verdad es que yo creo que fue un milagro porque al final de esos 18 meses había más de 600 personas con contratos firmados de confidencialidad, los NDAs, ¿no? Que llamamos en inglés. Y entonces decíamos, bueno, pues 600 personas, bueno, esto no va a haber quien lo maneje. Pero tuvimos suerte y al final llegamos al día de la presentación de la marca
y queríamos que los primeros en enterarse de ese cambio de marca fueran nuestros empleados. Por eso que decíamos que los empleados al final son el motor de las compañías y son los que pues hacen pasar del Excel y los PowerPoint a las realidades, ¿no? Y teníamos miedo porque en los empleados hay mucho orgullo de pertenencia de la compañía. Entonces, pues yo me acuerdo cuando entré, yo llevo 5 años en Mueve, y cuando saludaba a la gente me decía, no, yo llevo aquí 20 años, llevo aquí 30 años. Digo, madre mía, digo, o sea, son personas que han hecho su vida, ¿no?, en la compañía. Y entonces pensábamos que les iba a costar el cambio de Cepsa a Mueve. Y después de lanzar Mueve, lo que nos dimos cuenta es que fueron los primeros en abrazarlo. Porque ya llevábamos, como decías tú, habíamos pasado del dicho al hecho, y ya llevábamos desde el año 22 al año 24 contándoles toda esa transformación de la compañía. Entonces ellos mismos fueron los primeros en decir, pues es que es normal, ¿no? Si quieres ser un referente de la transición energética y desarrollar nuevas energías sostenibles, pues llamarte Compañía Española de Petróleos S.A., la P de Petróleos, pues no tiene mucho sentido, ¿no?, si quieres ser ese referente en la transición energética. Entonces lo vieron como algo normal y yo creo que es parte un poco de ese éxito, porque al final hemos pasado de dentro hacia afuera. Queríamos que fuera un anuncio de fuera hacia adentro. Primero el cambio cultural y eso después se ve fuera. Sí. Oye, me he quedado con una curiosidad. En esos 18 meses, ¿estaba disponible el dominio para comprar el .com.es? Sí. Lo que hicimos, en vez de reservarlo nosotros, pues teníamos un despacho de abogados que reservó un montón de dominios. No queríamos dar pistas, aunque no fuéramos nosotros directamente quienes reservábamos el dominio. Pero ya lo teníamos, reservado. Qué bueno, es complicado encontrar una marca que te represente y que además esté disponible el dominio. Total, complicadísimo. Oye, hablando de comunicación, tenemos que hablar también de reputación, que están totalmente vinculadas ambas cosas. Y según el informe Marco, el 82% de los españoles no creemos a las organizaciones cuando hablan de sostenibilidad. Y esto es un gran problema para las empresas. ¿Por qué crees que no sucede esto? Bueno, yo creo que sucede cuando hablan de sostenibilidad y cuando hablan de cualquier cosa, porque yo creo que ahora mismo hay un problema general de poder llegar a nuestras audiencias, a nuestros clientes, de capacidad de atención. Hay muchísima información, muchísimos impactos. En Davos este año se presentó el Transbarómetro de Edelman. Y al final en ese informe, a mí me parece muy interesante, están valorando con más de 34.000 encuestas en 120 y tantos países la confianza que tienen los ciudadanos en las empresas, pero también en las ONGs, en los medios de comunicación, en los representantes institucionales. Y te vas dando cuenta que año a año pues va bajando esa confianza. Y a mí es un tema que me preocupa mucho porque si desaparece la confianza, dejamos las puertas abiertas pues a populismos y a desinformación que normalmente lo que hacen es enfrentar a unas personas con las otras, pero no buscan sumar energías y colaboración, que al final, si tú ves pues cómo hemos ido progresando los humanos, pues ha sido gracias al trabajo en equipo, a la suma de energías. Entonces, el Homo sapiens, a mí que me gusta mucho Harari, pues también tiene un libro muy chulo que se llama Sapiens, pues te das cuenta que el hombre neandertal era más grande y más fuerte, pero el Homo sapiens consiguió desarrollarse gracias a esa colaboración y a ese trabajo en equipo y entonces creo que tenemos que volver a esas alianzas y a esa suma de energías. Por eso vuestro proyecto de Connecting Drops nos gusta tanto, porque creemos que tiene esa filosofía, ¿no?, de
de conectar a diferentes compañías, a diferentes organizaciones para conseguir un impacto mayor. Ya que hablamos de ese movimiento, habéis amadrinado precisamente una de las 10 palabras del manifiesto de Connecting Drops. Sí. La palabra es colaborar. ¿Qué significa colaborar para Moeve? Pues como te decía, nosotros creemos que la transición energética es un deporte de equipo. Ninguna compañía y ningún país va a conseguir reducir las emisiones para llegar al acuerdo de París o cualquier otro objetivo que persigamos. Es un problema global. Entonces necesitas que todo el mundo pues arrime el hombro y que juntos pues tratemos de resolver ese reto. Entonces nosotros, a la hora de desarrollar esos proyectos de inversiones, transformación, nos unimos de un montón de partners, de socios, colaboramos con nuestros clientes, tenemos una dirección específica, por ejemplo, para descarbonizar clientes industriales, y creemos que es parte un poco de que todo esto pues lleguemos a un objetivo, alcancemos ese objetivo porque es un objetivo que sobrepasa un poco a la compañía y tenemos que sumar esas fuerzas para que entre todos lo podamos conseguir. O sea, que la colaboración, además que yo soy del mundo de la comunicación y la comunicación siempre la veo como una unión, ¿no? O sea, es un poco la herramienta que te permita conectar con las personas, por lo cual me encanta que hayamos elegido esa palabra de colaboración, porque creo que está en parte muy relacionada con la estrategia de Mueve y muy relacionada con lo que yo hago. Vamos a asomarnos a la actualidad, vamos a detenernos en esa geopolítica, en ese contexto de geoestrategia que a diario vemos en todos lados, en noticias, en redes sociales, normalmente además muy pegado a noticias negativas. A mí me gustaría que nos centrásemos también en el contexto de la geopolítica que pueda tener consecuencias positivas, como por ejemplo, ¿podría acelerar los procesos de autonomía energética? Seguro. Ayer comentaba con un amigo que creo que Trump, sin quererlo, está haciendo más por la transición energética que otros políticos que le han antecedido, ¿no? en la administración americana, porque está poniendo el foco en la necesidad de tener una seguridad energética. Y en Europa tenemos claro que no tenemos ni petróleo ni gas, con lo cual la gran oportunidad que tenemos es desarrollar lo máximo que podamos las energías renovables, los combustibles renovables, que son los que nos van a permitir, con fuentes autóctonas, pues ser mucho más independientes. Y con ello, no solamente pues solucionar ese problema de abastecimiento, de seguridad y energética, sino también a nivel de sostenibilidad. Pero, o sea, yo creo que aunque nadie quería esta guerra, está teniendo unas derivadas, unas consecuencias indirectas que creo que pueden ser muy útiles, por ejemplo, también en la integración de Europa. Europa, pues, hablamos de la Unión Europea como si fuera una entidad única, pero en realidad es un conjunto de países. Entonces, ahora mismo que hay una polarización internacional, pues tú ves un gran bloque de Estados Unidos, otro gran bloque de China, y Europa parece que compite de igual a igual, pero en realidad, si no tenemos una mayor integración de políticas, un mercado único de la energía, un mercado único financiero, tenemos que reforzar Europa porque es lo que nos va a permitir competir mejor en el futuro. Y yo creo que estos movimientos y estas tensiones pues están haciendo que Europa despierte y que reforcemos esa estrategia de unión. Oye, y siguiendo con la actualidad, ahora que se está hablando también de la posible escasez de algunos combustibles de cara al verano, de cara a las vacaciones, ¿va a haber combustible para los aviones en verano? Yo espero que sí. España tiene la ventaja de tener 8 refinerías que
que nos proveen de esa autonomía y de esa seguridad energética. Y además, en esas refinerías se hicieron las inversiones en los años 2010, a primeros de los años de esa década, pues se hicieron grandes inversiones. En Huelva, por ejemplo, se invirtió más de 1.000 millones en nuestra refinería de Huelva para poder hacer destilados, producir destilados medios, como el queroseno, que antes no podíamos producir. Entonces, mientras que otras refinerías, sobre todo en el norte de Europa, pues se habían quedado como monoproducto y solo podían producir, normalmente refinaban Ural, que es el petróleo ruso, para producir diésel. Pues en el sur de Europa, sobre todo aquí en España, pues las compañías como Repsol o Mueve hemos hecho inversiones importantes en diversificar esa dieta, ¿no?, de distintos crudos que puedan utilizar esos parques energéticos para producir diferentes combustibles que a día de hoy pues nos están dando una ventaja respecto a otros países. Entonces, es evidente que hay una tensión energética por la guerra en Irán y por ese tiempo que lleva el estrecho de Hormuz sin poder tener tráfico. Entonces, es muy difícil saber un poco lo que va a pasar en el futuro, porque esas tensiones, pues al final son globales y llegan a todo el mundo. Pero España está mucho mejor preparada y tenemos esa suerte de tener aquí una industria que nos permite tener ese tipo de combustibles. Estamos hablando de dos de los grandes temas: propósito, geopolítica. Yo creo que el tercer tema que nos toca tratar es el de la inteligencia artificial, y aquí leo un titular: Moeve, primera energética certificada en inteligencia artificial responsable. ¿Cómo se hace la IA responsable? Pues sobre todo teniendo unos sistemas de gestión del dato para utilizar toda esa inteligencia a favor de la eficiencia de la compañía. Y yo creo incorporando todas esas tecnologías que estás desarrollando a los valores de la compañía, ¿no? Entonces, para nosotros, el cuidar a las personas, la seguridad de las personas, pues es uno de nuestros valores. Y cuando manejamos datos, pues tenemos que entender que esos algoritmos que desarrolla la inteligencia artificial, pues no tienen que generar desigualdades, tienen que tener en cuenta pues la diversidad, o sea, tienen que incorporar todos nuestros valores para que cuando pues generen esas conclusiones con esa cantidad de información que manejan, pues que esas conclusiones pues sean conforme a lo que nosotros pensamos que es la compañía y sobre todo que tiene que ser el mundo a futuro, ¿no? Igual que hace unos años hablábamos del Tech for Good, toca hablar de la IA for Good, también ponerle ese apellido, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Seguimos con la IA, porque en algunos foros se vincula también la necesidad energética de la inteligencia artificial, que va a ser muy grande. A veces se habla de la necesidad de recurrir a lo nuclear. ¿Es correcto esta asociación o es desinformación que podemos encontrar? Bueno, la energía nuclear es parte del mix energético, y yo creo que ahora lo que necesitamos es tener un mix que nos garantice esa seguridad de la energía, teniendo en cuenta que la apuesta, que yo creo que es la que Europa y sobre todo España, que tenemos mucho sol, mucho viento, pues puede ser una oportunidad para nosotros. Nuestro consejero delegado muchas veces dice que estamos como sentados encima de un gran pozo de petróleo, que son las renovables en España, porque realmente tenemos muchísimos más recursos renovables que cualquier otro país en Europa. Entonces, tenemos que combinar todas las energías en el momento adecuado para garantizar esa seguridad, pero nuestra apuesta y nuestra estrategia es priorizar y fomentar las inversiones en energías renovables, porque creemos que a futuro son las que te respaldan esa energía más barata y, por otro lado, también más segura. Eso es la transición energética, el ir hacia un futuro
con las energías que tenemos desde hoy, pero para lograr esa gran transformación que buscamos, sí. ¿verdad? Y los centros de datos pues necesitan muchísimo volumen de energía. Esperemos. Entonces necesitamos cubrir también esa mayor demanda de energía que va a haber en el futuro y, a ser posible, con energía sostenible. Vamos con un test rapidito, preguntas rápidas. ¿Con qué palabra te identificas más, Enrique? ¿Sostenibilidad o propósito? Pues yo te diría propósito, porque el propósito, si tienes un propósito sostenible, es lo que te empuja a que las cosas sucedan. Dime el nombre de una persona sabia de este tiempo que conozcas. Pues mira, conozco muchos y la verdad es que es difícil, pero a mí me gusta, diría, oye, pues sabios como Rafa Nadal o Vicente del Bosque. O sea, es gente que ha triunfado en el mundo del deporte, que es un mundo muy competitivo, pero siendo humilde y normalmente cuando hablan, pues dicen cosas sencillas, pero con mucha profundidad, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho escucharles. Sois patrocinadores de la Liga. En una palabra, ¿qué aporta Moeve al fútbol? Pues mira, antes hablábamos de colaboración y yo creo que el fútbol es un deporte de equipo. Y es un deporte que llega a muchísima gente, es como un gran altavoz, y en ese cambio de marca necesitábamos pues un patrocinio que también nos diera la fuerza necesaria para llegar a muchísima gente. Y el fútbol pues es la mejor plataforma. Y además, si te sirve no solamente para dar a conocer tu nueva marca, sino también para trasladar ese mensaje de que el futuro es mejor si jugamos todos, pues yo creo que cierras el círculo. Nosotros, nuestra estrategia del patrocinio no ha sido patrocinar a los grandes equipos. Lo que hemos hecho es patrocinar la primera liga, la segunda liga, la liga femenina también, que ahora se llama la liga F9, la liga Genui, que también ahora se llama la liga Genui 9, que es de futbolistas con discapacidad intelectual, y luego la liga de los chicos jóvenes, de lo que son sub-12, que están formándose y que se llama la liga FC Futures. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es, queremos que se vea el fútbol como un todo, no solamente como lo que normalmente pensamos y tenemos todos en la cabeza cuando hablamos de fútbol, sino desde el fútbol base hasta las grandes estrellas. Queremos cubrir todo ese patrocinio para dar ese mensaje de colaboración. Ahora que has mencionado el futuro y haciendo un guiño a uno de vuestros claims, ¿este futuro tiene futuro? ¿De verdad? Sí, yo creo que lo último que nos pueden quitar es la esperanza. Y yo creo que ese mensaje lo que quiere trasladar es esperanza de que un futuro mejor es posible. Entonces, al final, cuando tú hablábamos antes del legado, cuando piensas en tus hijos o piensas en la gente joven, yo creo que lo que les tenemos que dar es esperanza de que ellos pueden coger ese testigo y pueden ayudar a construir un futuro mejor. Y yo creo que ese mensaje es súper poderoso. Oye, y aquí puedes extenderte más un poquito si quieres. ¿Cuál es el futuro deseado de Enrique? El futuro deseado, pues a mí me gustaría que las compañías tuviéramos esa capacidad de aportar esperanza. Hablábamos antes del informe de Transbarometer. Hay un dato que es brutal, ¿no? Que dice que solamente el 15% de los ciudadanos piensa que el futuro de sus hijos va a ser mejor que el suyo. Eso es súper dramático, ¿no? Porque que solamente además el 15% están casi todos en países africanos. Entonces, que sobre todo en países desarrollados, pero en general en todo el mundo, que solamente el 15% de la gente piensa que sus hijos van a tener una vida mejor, tenemos que cambiar eso. Y yo creo que las empresas pues son ecosistemas que permiten juntar a gente de muchos tipos, ¿no? De los que votan a la derecha, los que votan a las izquierdas, diversos nacionalidades, y eso es un poco lo que decía también el informe, es que cuando viene información de fuera,
pues ahora hay una tendencia a rechazarlo, ¿no? Y yo creo que las empresas podemos ser esos motores para fomentar esa pluralidad de puntos de vista y esa diversidad que al final yo creo que podemos trasladar a la sociedad para entender que el futuro, si queremos que sea mejor, pues tenemos que construirlo juntos. Y eso es un poco mi ilusión cuando me levanto por las mañanas. Me quedo como cierre con ese juntos que has mencionado, que engloba también pues, parte de lo que hacemos en Connecting Drops, cuando trabajamos juntos también para ver de qué manera podemos generar un impacto positivo juntos, de qué manera podemos divulgar también todo eso juntos, de qué manera podemos colaborar entre organizaciones y teniendo en cuenta además que las empresas pues al final pues, somos agentes de cambio y tenemos también una obligación con los entornos donde operamos. ¿Has estado a gusto, Enrique? Muy a gusto. Pues nada, muchas gracias por compartir este ratito con nosotras aquí en Noaway House y pues vamos a seguir colaborando juntos en un montón de proyectos. Claro que sí. Gracias. Enrique. Gracias por escuchar Diálogos Sapiens, un podcast de Noaway, donde se transforman las personas que queremos cambiar el mundo.